Al último panel de la segunda jornada del Foro Internacional Buenas Prácticas de Repatriación de Bienes Culturales, Geológicos y Paleontológicos, que continuará los días 4 y 5 de septiembre en el Parque Arqueológico de San Agustín, en el Huila. Este último panel se llama El rol de las comunidades en la custodia y resignificación del patrimonio restituido, que pone el foco en las comunidades que son las verdaderas protagonistas en la custodia y resignificación del patrimonio. Nos van a acompañar Divine Kwame Obusuanza. Él es del Ministerio de Turismo, Artes y Cultura de Ghana. También Alena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Y la moderación estará a cargo de Rosario Arias, subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Hoy, como decía nuestro presentador, vamos a tener un cierre pensando más desde el punto de vista de las comunidades, de quien recibe ese patrimonio que regresa, también quien lo reclama. Y bueno, pues ya presentaban aquí a Divine y a Alena. La idea es que tengamos pues una conversación desde sus experiencias en dos entidades del Estado, en el ICANN y en el Ministerio de Turismo y Cultura de Ghana. Podamos comparar un poco y saber un poco de las experiencias que hay en cada uno de los países y hacer una reflexión sobre lo que significa y el rol que juegan las comunidades en todo este proceso, como quienes reclaman, quienes reciben, y pues al final quienes les vuelven a dar un significado a estos bienes que han sido sacados de sus territorios en diferentes momentos de la historia. Pues es importante este cierre con este panel porque podemos reflexionar un poco más pues, en las mesas que ha habido en este evento tan interesante y que agradecemos de nuevo a todos los organizadores por la invitación. Se ha hablado de la legislación, se ha hablado de los procedimientos, se ha hablado de las experiencias de los países, hemos aprendido mucho de diferentes casos de repatriación y ahora pues nos vamos a poner del lado más de eso, de quien le da el sentido, de quien recibe, haciendo la pregunta de para qué es esta repatriación, para quiénes y qué sentido tiene esta repatriación. Y cómo se resignifica, también quisiera señalar para arrancar y para empezar con la primera pregunta, pues que parte de la reflexión de esta mesa es cómo se devuelve ese significado que se ha perdido o que está como en una pausa en la historia cuando una pieza o lo que llamamos un bien, un objeto que tiene un simbolismo, que tiene un valor ritual, religioso, bueno, un lugar en una comunidad se convierte en un bien de pronto del mercado, o se convierte en un trofeo imperial, en un símbolo de la explotación, en un símbolo de la colonización. Entonces, un poco en ese contexto, hacer la reflexión también de qué pasa cuando vuelven estos bienes a su territorio, cómo se da esa resignificación. Yo quisiera preguntarles inicialmente a ambos una primera ronda para que nos cuenten cada uno, desde el caso de Ghana y desde el caso de Colombia, cómo ha sido esa experiencia de restitución y justamente pues haciéndonos la pregunta de quién recibe, ¿no? Desde el punto de vista de quién recibe y qué pasa después cuando ya estos objetos, estas piezas vuelven al país. Si nos cuentan un poco cuál ha sido la experiencia de cada uno. Alena, si quieres empezar. Bueno, que empieza nuestro invitado internacional. Divine, que si nos quieres contar un poco cómo ha sido esa experiencia.
So thank you very much, and let me say, Bien, muchas gracias y quiero desearles una muy buena tarde a todos quienes nos acompañan en la audiencia. Y una vez más, en representación del gobierno, bueno, de Ghana y de los demás países africanos que estamos siendo invitados en este foro, queremos extender una formal gratitud por su maravillosa hospitalidad y esperamos que este sea el inicio certero de una cooperación sur-sur entre Colombia y nuestros países. Por supuesto, ya ha habido una relación existente, pero sabemos que la vamos a fortalecer. Ahora, sobre el tema de restitución y reparación, que se ha convertido en un tema, un asunto que atañe el interés de nuestro continente africano y que empezó, de hecho, en la década de los 80s. Ghana se involucró en este esfuerzo en el final de la década de los 80s y en el principio de los 90s. Y básicamente hemos iterado en este proceso. Como tal vez ustedes bien saben, no ha sido realmente fluido este proceso. Ha sido un proceso difícil en términos de identificar quién lidera el proceso. Cuando hablamos entonces de comunidades, no nos referimos solamente a un grupo de personas. En nuestro caso tenemos un regente tradicional, muchas veces que ejerce mucho más poder que los políticos como líder comunitario. Así que cuando la situación aparece, pues es difícil identificar quién lidera el proceso, pero gracias al esfuerzo de los últimos años en nuestro gobierno hemos logrado aunar esfuerzos y tener un equipo focal que se enfoque en restitución y repatriación, por supuesto en el patrimonio, sobre todo aquellos objetos que han sido saqueados y objetos culturales que han sido retenidos, sea en museos de los estados poseedores, colonizadores, pues estos objetos culturales son encontrados en muchos lugares. Y las comunidades de los precedentes o de las cuales originan estos objetos culturales han reclamado y han logrado resignificar estos objetos retornándolos a sus realidades actuales, sociales y culturales. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? Hay diferentes maneras de abordarlo. En primer lugar, los objetos saqueados o ilegalmente adquiridos de estas comunidades significa que la comunidad realmente es el propietario original. Por lo tanto, no son beneficiarios o receptores pasivos de esos objetos, sino más bien sus custodios. Y deben entonces asegurarse de que reciban esos objetos y que les otorguen el lugar o los ubiquen en el lugar adecuado. Por lo tanto, las comunidades tienen un gran rol a jugar. Y muchos de estos incluye también estos lugares de adoración, es decir, es muy importante exhibir estos objetos restituidos nuevamente, bien sea si estos objetos que fueron saqueados fueron altares o si fueron extraídos de centros culturales, se aseguran de que estos sean nuevamente ubicados en los lugares donde corresponden. La comunidad también juega un rol muy importante, sobre todo en propiedad o pertenencia cultural, es decir, esto tiene que ver con los derechos espirituales y simbólicos del objeto y no solamente que el objeto sea una posesión legal. Otro rol importante que las comunidades pueden jugar es que son una parte decisiva en el proceso de toma de decisiones. De hecho, definen cómo deben ser retenidos o cómo deben ser exhibidos estos objetos, sea en usos ceremoniales privados o públicos. Quisiera dar un ejemplo, entonces. Hay restos humanos que de hecho están ahorita ubicados en Alemania. Y como país hemos trabajado muchísimo con los líderes comunitarios para que estos sean retornados. Incluso antes de hacer el primer contacto con el gobierno alemán,
Debimos hacer consultas públicas con la comunidad local para asegurarnos de que esta intención pues fuera exitosa y de que los objetos retornaran al lugar que corresponda, a los adecuados y que no se perdieran. Ahora, lo que los líderes comunitarios manifestaron fue que los restos humanos deben ser retenidos y restaurados de la misma manera en la que fueron extraídos del país. Si no, los dioses no darían su beneplácito o no estarían satisfechos. Básicamente se tenían que transportar por nuestras fronteras por carretera a Togo, a Benín, antes de que se solicitaron a Alemania. Así que estos objetos primero deberían retornar a Nigeria, algunos a través de Benín, Togo y luego sí entrar a Ghana. Entonces, si no hay un cuidado apropiado y no se negocia de manera apropiada con los líderes comunitarios, seguramente pueden perderse los objetos. Es así el poder que tienen los líderes comunitarios en mi país. Daré otro ejemplo. Durante la guerra de segregación, en donde los maestros coloniales batallaron contra el imperio asante, los asantes combatieron contra los británicos y los británicos derrotaron al imperio asante y se llevaron varias regalías y además propiedades u objetos culturales. Después de una serie de negociaciones, los británicos decidieron retornar los objetos a Ghana. El gobierno tuvo entonces que seguir los procesos legales. Se debe tener en cuenta que los británicos tenían ya un parlamento, una ley parlamentaria de 1870 que dictaminaba que los objetos ilegalmente adquiridos durante la era colonial no podrían ser retornados al país de origen. Así que el gobierno en sus capacidades dijo, bueno, vamos a establecer una comisión británica en Ghana y ver cómo abordar este tema. Pero los líderes comunitarios se objetaron, necesitaban estos objetos para celebrar la victoria que ya cumplía 150 años. Entonces, ¿qué hace uno? Si uno es el gobierno o es un líder comunitario. El líder comunitario decidió negociar con los británicos directamente y decidieron que el gobierno británico deberían prestarles los objetos por un periodo de tiempo. Y las personas, bueno, se mostraron ofuscadas. Es decir, los ítems no deberían ser prestados, los objetos no deberían ser prestados. Pero la respuesta de la comunidad fue, bueno, estos objetos en calidad de préstamo, tal vez es una transición. Ahora, después de ese periodo de tiempo, alguien viene a mi palacio, a pedirlos de vuelta. Por lo tanto, estos objetos fueron retenidos y ahora están en exhibición. O bueno, fueron exhibidos durante el aniversario número 150 de la guerra. Les voy a dar otro ejemplo de Benín, en Nigeria, en donde los jueces de las Cortes Reales tuvieron que tomar una decisión sobre los bronces famosos de Benín y si estos deberían ser repatriados. Y ellos propusieron un museo en la ciudad de Belín. Sin embargo, el gobierno pensó que este no era un sitio apropiado. Ahora, la comunidad de la ciudad de Benín tiene un fuerte poder y lograron avanzar en esta decisión y obtener estos objetos, comprarlos de un museo sugerido. Esto es otro ejemplo de cómo juega la comunidad un rol de resignificación. También tiene que ver con reinterpretar y restaurar el significado de los objetos también. Cuando los objetos son extraídos por las costas por un periodo de tiempo tan largo, de alguna manera los objetos que retornan también con capas de trauma, en donde los maestros colonialistas pues daban su propia interpretación a los objetos y muchas veces este significado que tenían las personas locales con los objetos se perdió o se tergiversó. Así que estos objetos han tenido recontextualización al reemplazar estas narrativas colonialistas que muchas veces son primitivas.
Quisiera darles un ejemplo, una pintura o una obra de arte que es muy valiosa para una comunidad fue extraída por los colonos, fue retenida por los maestros colonos y, por ejemplo, los cristianos las idolatraban. Entonces verán, el significado que le da o le otorga a la comunidad es muy distinto al que le otorga la parte que extrae. Entonces lo que hace el líder comunitario en nuestros casos es asegurarse también de que la narrativa se readapte y cambie. Otro punto es que tienen que reconectar estos objetos también a sus prácticas ceremoniales y rituales, porque eso le otorga al objeto propósito. También tiene que crear nuevos significados, ya que el objeto ha sido despojado de este significado original hace muchísimos años. Así que usar este objeto también como una herramienta de educación intergeneracional y, si se quiere, sanación del orgullo comunitario. Es así que se logra el propósito original, que estos artefactos culturales tenían o para lo que fueron utilizados. Las comunidades también perciben este patrimonio recuperado para recuperar o revivir las tradiciones perdidas. Por ejemplo, incluso para recuperar artesanías perdidas, oficios perdidos y rituales. Porque uno puede incluso contemplar un objeto y este tal vez, o incluso la historia, la oralidad podría representar para qué era usado este objeto antes de que fuese forzosamente extraído. Las comunidades incluso juegan un rol como mediadores. Entonces, actúan como una capa para aportar significado social y las generaciones más jóvenes son educadas sobre el legado y el objeto entonces representa un sitio de memoria, de construcción del legado. Por lo tanto, ocurre una sanación colectiva en donde se reconocen los valores. Este ha sido el caso de la mayoría de las comunidades en Ghana. En 1999, uno de los líderes que fue decapitado en una de las batallas tuvo una parte humana retenida y durante un evento se representaban ceremonias de entierro y de ofrendas funerarias para poder así borrar el efecto de lo que el colonialismo les había hecho, cómo les había afectado al robar o saquear o extraer estos patrimonios culturales. Esto demuestra entonces que el patrimonio no simplemente se comodifica para el turismo comercial, sino más bien que se aseguran de que este patrimonio sea restaurado de manera apropiada y que estén físicamente mucho más seguros para que no lleven o no pierdan de nuevo su valor. Y este patrimonio, claro, sigue esta restitución de patrimonio, sigue unos protocolos también. Por lo tanto, esto tiene que ver con una justicia restaurativa y no simplemente una mera democracia y diplomacia. Porque cuando estos objetos son retenidos y la comunidad luego los recibe de nuevo, pues esto requiere que, o más bien significa que la justicia ha sido ya aplicada. Estos también les sirven como aliados a los gobiernos en este proceso completo, porque cuando estos ítems o estos objetos han sido retenidos de parte de los que los han extraído ilegalmente, sean los maestros coloniales o no, a veces los gobiernos ni siquiera saben el lugar de origen de donde fue extraído. Así que hacemos que algunos de los líderes comunitarios nos pueden decir, esto es de esta parte del país, y ellos pueden identificarlo, interpretar para qué se utilizaba también. Por ejemplo, con cerámicas, piezas cerámicas, ellos van a poder decir, este era el medio de la vida de las personas que vivían en esta área en este periodo de tiempo. Y por eso ellos nos ayudan a crear unos archivos y bases de datos y plataformas para contar historias. También se involucran en conservación e iniciativas de comercialización para construir capacidades locales. Y en Ghana tenemos algo que se llama los símbolos. Cada área tiene sus símbolos y se tienden a fabricar esos artefactos. Así que siguiendo esto, los líderes comunitarios pueden identificar que este ítem viene de tal área.
Así que las comunidades juegan un rol súper importante y esa es la necesidad de aquí en adelante para que el gobierno colombiano, a medida que empieza a hacer esfuerzos de repatriación, restitución, debe como trabajar con las comunidades de manera cercana para que si no vamos a tener un caos total. Las comunidades les van a poder ayudar a entender si esos ítems han sido saqueados de su región y cuando han sido retenidos ellos les van a mostrar cuál es el proceso a seguir y así todos van a estar en paz. Pero estos son solo algunos de los roles que las comunidades han jugado en Ghana en términos de restituciones y repatriaciones. Gracias. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, muchas gracias. Quisiera comenzar por agradecer también a los organizadores de este evento por la oportunidad que nos dan de poner en conversación la experiencia colombiana con experiencias tan ricas como las que se han presentado acá durante el día de ayer y el día de hoy, y particularmente con las experiencias africanas que yo creo que nos llevan un buen tiempo de ventaja porque han tenido realmente una iniciativa importante en lo que tiene que ver con estos reclamos, si se quiere, sobre patrimonios que han sido expoliados históricamente desde los contextos coloniales. Yo creo además que, bueno, y agradeciendo eso también, algo que decía mi colega aquí, que es muy interesante, digamos, lo que ha planteado, sin duda alguna, en un panel sobre comunidades y el papel de las comunidades, deberían estar aquí las comunidades y no yo hablando sobre ese tipo de procesos, por lo que implica. Yo comenzaría diciendo, también de manera, digamos, muy cercana a las reflexiones que ha hecho ya mi colega, en que el interés por el lugar de las comunidades, por el significado que las comunidades le han dado al patrimonio, es algo que el Estado, en el caso colombiano, el Estado reciente, empezó a reconocer hace relativamente poco. Yo también pienso que es una cuestión de unas cuantas décadas y que ha sido también, digamos, la evolución de esa valoración lo que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy, ¿no? Transformaciones que no solamente tienen que ver, digamos, con disposiciones legislativas o disposiciones institucionales, sino con una insistencia histórica de muchas comunidades que llevan mucho tiempo haciendo este tipo de reclamos y que no habían sido escuchadas y empiezan, mal que bien, a ser escuchadas. Es decir, aquí hay un asunto también de apertura de las escuchas de los estados que empiezan a disponer, digamos, a las instituciones a que pues se actúe, digamos, en función de eso. Esa transformación y esa evolución yo la veo en Colombia muy claramente a partir de la Constitución del 91 y sin duda alguna en los últimos años también por un reconocimiento de las voces de esos pueblos, comunidades y gente en general, por no centrar todo en comunidades étnicas, por ejemplo, pero aunque sabemos que ellos son los que más insistentemente lo han hecho, también por su condición. Pero la gente en general, digamos, ha hecho este tipo de solicitudes siempre, ¿no? Y hay que partir de ahí. La disposición, entonces, de los estados, en el caso de Colombia, también tiene que ver con cómo esto se alinea con un momento histórico que está funcionando a nivel global, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a valorar el patrimonio, no tanto desde el objeto y la conservación, que era un poco la perspectiva clásica, para poder entender los contextos sociales, culturales, políticos, el significado que tienen esos objetos más allá del objeto como tal, esos significados pues ponen sobre todo en tensión la manera como uno ha representado la historia. Y en el caso, yo creo que del sur global, es claramente, digamos, una reflexión abierta sobre lo que implica el colonialismo y el despojo, ¿no? Y esa reflexión abierta también es algo que nosotros como sociedad colombiana por lo menos estamos empezando a hacer desde hace relativamente poco de manera abierta, ¿sí? Y cada vez más insistente. Y esto se acopla, creo yo, con un discurso a nivel global que está insistiendo sobre eso porque están las voces, digamos, de pueblos. Esto que estamos haciendo nosotros, estas conversaciones sur-sur, escuchar lo que muchos países en África vienen haciendo desde hace mucho más tiempo que nosotros, era imposible hace 20 años. ¿Sí? Esto no pasaba. Pasa ahora porque hay una disposición de escucha distinta. Y eso también nos permite decir y afirmar
que para poder hablar de patrimonio hoy, necesariamente, y de restitución sobre todo, necesariamente estamos hablando de una reflexión abierta sobre el colonialismo, abierta sobre el despojo y sobre lo que eso implica para trascender un poco esa historia y empezar a pensarla con otros códigos. En esa lógica, en el caso colombiano, yo creo que ha pasado, sobre todo en los últimos 3 años, yo creo que este gobierno ha sido especialmente abierto a que ese tipo de discusiones sean escuchadas, a que esos reclamos de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de comunidades campesinas, de comunidades urbanas también, de gremios y demás que han participado, digamos, en este tipo de debates, tengan una mejor recepción, tanto por parte de las instituciones como por parte de la gente en general, de la sociedad nacional. Los medios de comunicación creo que nunca habían hablado tanto de restituciones como en los últimos 3 años y eso para nosotros es como un buen indicador. ¿Cuál es el lugar entonces de las comunidades allí? Yo creo que estas insistencias históricas escuchadas pues nos están proponiendo también ir un paso más allá, porque no se trata solamente de escuchar lo que la gente tiene que decir, de entender el significado profundo que en muchos casos estas comunidades les dan a estos objetos patrimoniales, sino sobre todo de entender que detrás de ese significado, ¿no?, están también unos procesos, unos procedimientos y unas maneras con las cuales ellos se han relacionado y se van a seguir relacionando con estos objetos. Yo quisiera traer a colación un caso, digamos, singular que nosotros estamos viendo ahorita y estamos trabajando desde el ICANN, que tiene que ver, digamos, con lo que implica repatriar, ¿no? Y voy a hablar específicamente del caso de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los pueblos indígenas que habitan allá, particularmente del pueblo Kogi o el pueblo Cagaba, que lleva en una pelea, una solicitud y una demanda de poder recuperar objetos arqueológicos que fueron expoliados de la Sierra Nevada desde hace muchísimo tiempo, incluso a principios del siglo XX todavía, o que fueron simplemente sacados en su momento de manera aparentemente legítima. Después, digamos, esa legitimidad es como todo lo del despojo empieza a adquirir otros matices, ¿no? El despojo, digamos, es una categoría que hay que matizarla también, porque no siempre todo equivale a lo mismo. Y hoy en día, efectivamente, para estas comunidades, ese reclamo, pues es un reclamo que es prioritario. Entonces ellos inician unas campañas de diplomacia, si se quiere, internacional, yendo a diferentes museos, a ver dónde están los objetos propios, a mirar en qué condiciones están y a ver qué posibilidades hay. Estoy hablando de esto desde los años 90. Aquí está Pablo, que ha acompañado en buena medida a los pueblos de la sierra en esa búsqueda, cuando por primera vez, por ejemplo, en los años 90 vinieron aquí al Museo Nacional a ver esas piezas taironas, digamos, en qué condiciones estaban, y iniciaron ellos un reclamo para que esas piezas pudieran regresar. Hacen esta diplomacia internacional visitando museos y en el 2023, digamos, también por una gestión importante que hay que decirlo, ha unificado y articulado esfuerzos de las oficinas y los ministerios de Relaciones Exteriores, las embajadas en los países, en los diferentes países, las policías en diferentes países también, las instituciones que nos encargamos del patrimonio también incluidas, digamos, en un esfuerzo de todo el mundo. El Museo Etnológico de Berlín accede a entregar unas máscaras Kogi que estaban en poder del museo desde principios del siglo XX, porque un investigador muy reconocido, uno de los pioneros además de la arqueología y la antropología en Colombia, Preuss, había en su momento sacado esas piezas y las había llevado a Alemania. Ese proceso se da gracias a esa diplomacia que hacen los pueblos indígenas, esa solicitud que se hace, la articulación que se hace con las autoridades colombianas y alemanas, y en un acto, digamos, simbólico muy importante, el gobierno alemán le entrega al gobierno colombiano esas 2 máscaras. Eso es lo que nosotros llamamos repatriación, ¿sí? Entregar de un estado al otro, en un reconocimiento de lo que implicó el haberse llevado esas piezas, un reconocimiento, devolver esas piezas. Ahora,
¿Qué pasa con las repatriaciones? Pues que en términos efectivos son ejercicios de Estado a Estado, ¿sí? Pero lo que nosotros nos encontramos, y yo quisiera poner ahí un poco el énfasis y después seguimos hablando sobre el ejemplo, es la solicitud de las comunidades, la solicitud de los pueblos, la solicitud de la gente, no se queda solamente en que lleguen o sean devueltas al Estado. Y nosotros como institución también lo entendemos, porque a nosotros es a los que nos llega de alguna manera, ¿no? Entonces la idea es que se devuelvan a Colombia y Colombia haga qué, ¿no? Disponga un museo, disponga el Museo Nacional, disponga otros museos regionales, se disponga el ICANN, o qué más hacemos. Y yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros hemos vivido en los últimos años es cómo han sido, digamos, las demandas de la gente lo que nos ha permitido responder eso. Sí. Y voy a dejar por ahí para que podamos conversar. Gracias. Y creo que ambos han recogido varios de los retos y desafíos de la restitución y de la repatriación, como lo dice Alena. Pues justamente la pregunta es ¿qué pasa después? El Estado recibe el bien o la pieza, y ¿qué pasa después con ese bien o esa pieza? Entonces, pues una de las preguntas, aunque ya han esbozado parte de la respuesta, sería que nos contaran justamente cuál es ese valor para la comunidad, ¿no? Como Divine ya nos hablaba un poco de esa resignificación, de cómo la pieza o el objeto vuelven a tener un lugar en la comunidad, pero no sé si podemos profundizar un poco más sobre ese punto del valor para la comunidad de esa recepción. Y ya ambos han hablado un poco de ese rol activo de la comunidad, pero no sé si además en esos procesos que han vivido en ambos países ha habido alguna tensión entre el Estado y la comunidad justamente en esa definición de qué pasa con la pieza después y cómo entra a jugar un papel en la comunidad. Entonces, Divine, si nos quieres contar. Okay, thank you very much. Los objetos que han sido retornados juegan unos roles fundamentales en estas comunidades y en la mayoría de los casos, primero que todo, ellos tienen un rol unificador para la comunidad. Yo mencioné los ítems que fueron retenidos por los británicos del rey Ashanti, y que fueron retornados. Y me dijeron que 2.5 millones de turistas domésticos o locales fueron a ver los ítems y fueron exhibidos oficialmente. Eso se hizo en un estadio y el estadio se llenó completamente. Aunque no eran solo 14 ítems u objetos que estaban siendo exhibidos en este lugar, pero esto muestra que todo el mundo quería ver qué es lo que estaba siendo exhibido. Así que esto muestra el simbolismo del Estado. Qué tan poderoso solía ser el Estado. Y demuestra el factor unificador de estos artefactos que habían sido retornados. En otros lugares, estos objetos, cuando son enviados a los museos, ellos generan unos ingresos para la comunidad y estos ingresos pueden ser utilizados para actividades de desarrollo como la educación, la construcción de instalaciones de salud, construcción de infraestructura, etc. En lugar de que estas comunidades dependan de los gobiernos nacionales, cuando ingresos se generan de la exhibición de estos objetos, ellos los utilizan para el desarrollo de la comunidad en sí. Y en algunos lugares, estos objetos funcionan como objetos de un significado simbólico espiritual. Incluso ni siquiera se exhiben al público en general, porque tienen un valor espiritual que había sido robado. Así que en términos de la importancia del retorno, las comunidades se aseguran de que pueden de nuevo utilizar estos objetos para que jueguen sus roles originales. Y claro, también mencioné la parte educativa.
la gente cree en ciertas cosas y, por ejemplo, puede contar historias que están detrás de esos objetos y eso puede prevenir que los niños terminen con vicios. Así que esto le trae una tranquilidad a la comunidad. Así que siempre que son retornados estos objetos, sí, las comunidades ven el valor que tienen y se aseguran de que puedan beneficiarse de ellos. Contaba la historia de estas dos máscaras. Y esas dos máscaras fueron entonces entregadas al Estado colombiano y después, en un acto también simbólico muy importante, fueron entregadas a las autoridades espirituales Kogi. Esas máscaras se suman también a otro proceso que también realizó el ICANN el año pasado, y fue a raíz de la solicitud también del pueblo Kogi de revisar la colección de objetos arqueológicos que estaban en poder del instituto. Ellos hicieron una selección muy juiciosa, en compañía, por supuesto, de nosotros como entidad, de 9 objetos de más o menos 500 que tenía el ICANN o que tiene el ICANN en su poder. Esa selección la hicieron con sus, digamos, mecanismos tradicionales de selección y escogieron 9 piezas muy singulares que estaban dentro de la colección y dijeron, nosotros queremos que el ICANN nos devuelva estas 9 piezas. ¿Sí? No son ni 20, ni 30, ni 40, ni 100, son 9 piezas. Los criterios fueron algo que nosotros nos preguntamos y quisimos siempre, digamos, trabajar en conjunto con ellos para poder entender también por qué escogieron esas piezas y qué iban a hacer con esas piezas. Y en ese sentido, yo quisiera también como llamar la atención sobre el hecho de que cuando uno habla de la escucha y habla de el significado que las comunidades le dan a las piezas, el entender, digamos, los contextos y el valor que tienen estas piezas, pues pasa sobre todo por entender de otras maneras y con otras lógicas, no solamente, por ejemplo, desde la arqueología o desde la ciencia, la naturaleza y la función de esos objetos. En el caso de las máscaras o en el caso de estas piezas que les digo, los Kogi nos decían, cada una de esas piezas tiene una función y es una función particular, digamos, que son activadores de fuerzas de pagamento que se realizaron en determinados puntos de la sierra, considerados puntos sagrados, que han funcionado, digamos, como una suerte de pilas, pongamos una traducción así similar a la que ellos intentaron mostrarnos, una suerte de pilas que están, digamos, en lugares estratégicos de lo que implica el mundo y la cosmovisión de los pueblos de la sierra, como formas de pagamento a los padres y madres de las cosas vivas del mundo. Y por lo tanto, digamos, el que los hayan expoliado, que los hayan sacado, desactiva y también le quita la carga, si se quiere, al territorio. Luego, esa función que cumplen estos objetos es totalmente necesaria para mantener el equilibrio y la energía de la Sierra Nevada, que, como ustedes saben, en las cosmovisiones de los Kogi, representa el corazón del mundo. Ellos velan, como hermanos mayores, por la protección y el cuidado de todo el planeta y pagan a los padres y madres de los seres del universo el hecho de los desequilibrios. Por lo tanto, ellos cargan, pongámoslo en esos términos, en sus hombros, todos los desequilibrios a nivel mundial y pagan por cada uno de esos desequilibrios de manera ritual. Entonces, la pérdida de estos objetos, que son objetos que habían estado enterrados, que fueron expoliados, que fueron vendidos, que fueron guaqueados, se convierte, ¿no?, de alguna manera en una forma también de asumir, digamos, otro tipo de comprensión. Las comunidades abogan, y creo que en esto compartimos un poco la perspectiva también de otros pueblos, como nos estaban contando hace un momento, de que esos son seres vivos,
¿sí? De que las piezas no están muertas, de que las piezas no son objetos inanimados, sino que son piezas, son cosas vivas. Y como cosas vivas han vivido el desarraigo, el despojo, el haber estado presos, el que se los hayan llevado. Y en ese, digamos, en ese desarraigo, en ese despojo, pues también, digamos, se han llenado, dicen los mamos, Kogi, se han llenado también de mañas. ¿Cómo explicamos las mañas? Las mañas son aquellos malos hábitos que se tienen cuando uno pierde su arraigo, ¿sí? Malos hábitos por haber estado encerrados, malos hábitos por haberse relacionado con gente que no los valora, malos hábitos porque también, digamos, se adquieren envidias y celos y demás. Y por lo tanto, uno de los criterios también que nos contaban las comunidades para seleccionar esos objetos es, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de limpieza, tenemos que lograr, digamos, trabajar sobre esos objetos para que esos seres vivos vuelvan a tener la alegría de ser objetos vivos, ¿no? Con su poder y su capacidad para transformar un territorio, pero tenemos que trabajarlos, tenemos que limpiarlos, tenemos que despojarlos de esos malos hábitos y esas mañas para que eso pueda volver a funcionar. Ese trabajo yo creo que es de alguna forma una de las cuestiones que han representado mayores retos para la institucionalidad, para el ICANN en particular. ¿Por qué? Porque el ICANN, como cualquier institución, digamos, formal, estaba acostumbrada a que los científicos eran los que decidían qué hacer, cómo hacer y en qué términos hacer las cosas. Pero cuando nosotros nos estamos planteando tomarnos en serio lo que las comunidades están diciendo, pues implica también tomarse en serio lo que las comunidades están haciendo. Y en ese sentido, lo que hemos intentado en los últimos meses es generar unos mecanismos interculturales, ¿no? Con el doble lenguaje que esto implica, con las conversaciones que eso implica, para poder generar, digamos, los protocolos de manejo de esos objetos que fueron entregados o que fueron devueltos. Porque nos interesa que la cosmovisión Kogi esté allí, tanto como la cosmovisión arqueológica, ¿sí? o los criterios científicos, que también son necesarios en ese punto. Pero que haya una conversación entre criterios científicos y criterios propios de las comunidades es generar una política diferente. Ese reto no es un reto fácil, sobre todo porque es un reto que genera mucho ruido. Todavía, a pesar de que nos digamos muy decoloniales en muchas cosas, genera mucho ruido en la institucionalidad que no está acostumbrada a que esas cosas puedan darse, suceder y funcionar, ¿no? Nosotros consideramos que esa ruta, que esa propuesta que ha sido construida de manera conjunta, colaborativa, no necesariamente está hecha para que pase así en todos los casos, ¿no? Y que se convierta, digamos, en la ruta para que todas las restituciones se den y para que todas las demandas de las comunidades y los pueblos puedan llegar a buen término, sino que lo que demuestra es lo necesario que es que haya una conversación juiciosa y detallada, caso a caso, ¿no? Punto a punto, conversación a conversación en los mismos términos. Y eso nos implica pues un trabajo muy pormenorizado, ¿sí? Para poder generar, digamos, ahí sí, un ejercicio lo suficientemente potente como para que haya de verdad una reparación, ¿no? Entonces, bueno, yo ponía ese ejemplo porque me parece que es un ejemplo que permite también saber qué hay más allá de la devolución de Estado a Estado, que está muy bien, ¿sí? Pero ¿qué hacemos después de que el Estado recibe? Y eso creo que es nuestro reto. Bueno, muchas gracias, Alena, por ese ejemplo tan ilustrativo. Pues yo creo que aquí, como ya se nos está acabando el tiempo, y antes de hacer como una pregunta y una reflexión de cierre, quisiera recoger un poco de los elementos que han tocado desde la experiencia de Ghana y desde la experiencia de Colombia, que creo que nos dejan para conversaciones mucho más amplias y profundas, pero que quisiera recoger porque me parece que ponen puntos claves en la conversación. Creo que pues, en ambos casos se reconoce la importancia de ese diálogo, como lo decía Elena, ¿no? y como lo decía Divine al comienzo, quién decide los términos, cómo vincular a la comunidad en ese proceso, ¿no? No solo cómo quedarnos en el procedimiento Estado-Estado en que la pieza regresa al país, sino cómo participan las comunidades desde el comienzo, como decía Elena. Pueden ser décadas de reclamo de una comunidad que finalmente se concretan en
digamos, procedimiento internacional, pero que luego también tiene pues toda una continuidad en el camino para que esa pieza vuelva a recuperar su función. También cómo pues, se restaura en cada caso el sentido original y cómo también tener en cuenta que los tiempos eso, no se acaban en el momento en que la pieza vuelve, sino que ahí empieza todo ese proceso de resignificación, que si bien en muchos casos, porque también, claro, depende del periodo de la pieza, ¿no? Una cosa es recuperar algo que de pronto es fruto de un ejercicio arqueológico y que tiene cientos de años de estar enterrado a de pronto piezas que fueron, como ayer contaban algunos ejemplos, pues vendidas en el mercado, pero que en su momento eran piezas que estaban siendo utilizadas por comunidades y que de pronto es más cercano para las generaciones actuales, como reconstruir ese sentido que tenían. Y también, pues en ese sentido, lo último que decía Elena, como ese diálogo entre ese conocimiento y esos procedimientos técnicos, desde la arqueología, desde la antropología, pues desde de todos los, del conocimiento como científico, digamos, y el diálogo con la cosmogonía, ¿no? Como son dos elementos que no necesariamente chocan, sino que pueden entrar en un diálogo para aportar. Me gustó mucho el ejemplo que ponías, Divine, del estadio lleno, porque ahí también es una reflexión de no es escoger si lo traigo al Museo del Oro a Bogotá o lo devuelvo a la comunidad, sino que una pieza puede tener un significado diferente, pero un significado y un valor tanto para, digamos, la sociedad en general, ¿no? Saber, conocer nuestro pasado, lo que nos identifica, así no seamos propiamente de esa comunidad, pero el significado y el lugar que tiene para esa comunidad en sí. Entonces, pues una pieza podría pues, decidir la misma comunidad que termine en un museo local, o, como decían, pues que no sea exhibida porque va a tener otro tipo de usos. Bueno, ustedes han tocado un montón de elementos, creo que también es importante esa reflexión sobre el trauma en el objeto, ¿no? Como también la repatriación pues revive toda esta discusión pues sobre colonialismo, como lo señalaban ambos, y cómo las piezas pueden participar o hacer parte de un proceso de sanación y resignificación. Entonces quisiera cerrar solo con una reflexión de parte de cada uno. Divine, quisiera justamente preguntarte cómo ha sido esta experiencia de que los objetos regresen a la comunidad, a las comunidades, en esa discusión, digamos, sobre lo colonial, sobre el expolio colonial, la descolonización, como qué lugar ha tenido esa conversación, en esa conversación, la repatriación y el regreso de los objetos al país. Well, before I even go Bien, into that, antes de I thought that entrar a I este should tema, also me gustaría también emphasize here that hacer the énfasis process is not going to be a en el hecho de straightforward que el one. proceso no In dealing with the necesariamente es uno communities, there are fluido. going to be challenges. Involucrar a las comunidades, Sometimes there will be internal claro que disagreements. There will be government presentará interference, algunos top-down, desafíos, funding, and desacuerdos, there's petty gaps. también, All sobre these todo are en financiamiento y issues, that hay will brechas show in some legales. cases, but these are not Así que no reasons to son bypass procesos communities, totalmente but fluidos, pero instead esa to no highlight the need es for justificación suficiente partnership, para ignorar a las capacity comunidades, building, pero and sí se respect for tienen the que fortalecer community as alianzas an y agency, cooperación as we've con la seen, comunidad y ver a la in the comunidad como un experience of agente Ghana, también. that En yes, nuestra there were experiencia en challenges, Ghana, and then claro when que the items vimos were delivered to the retos y desafíos, communities, pero fue we al saw the trabajar con unifying comunidades que role nos dimos that cuenta these del rol unificador o restituted and unificante liberated que tienen items estos objetos played in the restituidos lives o of the repatriados community. The en spiritual las vidas leadership diarias de la that it comunidad, sobre gave todo el them, liderazgo and also espiritual the que appeasing también of the otorgaron, local y el hecho people de que son in casi terms que of piezas simbólicas how they thought that they've lost para something, las but comunidades, y eventually pensar they've que returned habían home. perdido The algo y lo han benefits, the joy recuperado in ahora, these el items. beneficio es el It all gozo que surpasses the sienten. challenges, Eso todo supera that los will desafíos edge you que on estos procesos to contienen, collaborate y with eso the es lo que community, nos and in the end, you will see invita a unar that, esfuerzos, a after the long trabajar battle, mano a mano when con las these comunidades, y items, después you're de able una to get them larga restituted, joy pelea in de recuperar receiving estos them objetos, as pues a hay un gran community, gozo y as a country, celebración como and also comunidad as y a como nation, país and a group of y como people, the joy nación, that the past you still porque have in those como items that comunidades were illegally tenemos en común este stolen and pasado, looted by este the pasado colonial en el cual masters. fuimos expoliados y saqueados. Alena, a ti te quería hacer una pregunta y es que
Ustedes en algunos casos han hablado de la rematriación. No sé si nos quisieras contar un poco a qué se han referido cuando hablan de rematriación. Mm, Bueno, eso es un concepto, digamos, que tiene una intencionalidad doble. Por una parte, trascender el asunto de quedarnos en la lógica Estado-Estado, que sin duda alguna es una cosa muy valiosa, nadie lo pone en duda. Pero, digamos, el patrimonio tiene este sesgo patriarcal complejo que de alguna manera como concepto me refiero, de alguna manera también o evita poner el énfasis tal vez en algunas cuestiones que nosotros consideramos que son importantes, como por ejemplo el lugar o la visión que, por ejemplo, en este caso los Kogi, por no traer a colación otro ejemplo, nos llama la atención sobre el cuidado y lo que significa cuidar estas piezas y lo que estas piezas cuidan, ¿no? Desde ese punto de vista, asumir, digamos, la noción de rematriar tenía que ver sobre todo con algo que nos dijeron ellos desde el principio, y era que que varias de esas piezas, de esas 9 piezas que habían escogido, las habían escogido para reenterrar, ¿sí? Para volver a activar esta lógica de pila, si se quiere, en el territorio, ¿no? Para volver a generar los pagamentos que originalmente le dan la fuerza a la sierra. Y creíamos nosotros que esa lógica de volver al territorio, de volver a la tierra, tenía más sentido, ¿sí? Y en esa dirección fue que asumimos, digamos, esta idea de la rematriación más que de la repatriación, o de la rematriación como una finalidad última más allá de la repatriación. Sí, eso es un poco como el ejercicio, pero antes de eso quería hacer como una reflexión también pequeñita, porque hay algo que yo creo que no hay que desconocer, y más allá del reconocimiento que se le da a las comunidades o la devolución, lo que implica en últimas para estas comunidades, yo creo que también hay que dimensionar el efecto que esto tiene en la sociedad en su conjunto, como bien lo estaban diciendo hace un momento. Ese documental maravilloso que Dahomey, ¿no? Que muestra un poco los efectos de las repatriaciones actualmente en la construcción del relato nacional, ¿sí? Para nosotros como colombianos, por ejemplo, es fundamental. Aquí se les olvidó la historia, y además hubo una política sistemática de olvido de la historia, quitando la historia de la formación de los colegios, quitando las formaciones que tienen que ver con el pasado. Y permitirnos como recuperar esa necesidad, yo creo que es muy importante. Lo que siempre decimos nosotros desde el ICANN, aquí no se trata solamente de pelearnos por los últimos 500 años, sino porque nos han despojado de 14.000 años de historia de este territorio, del cual no tenemos mucha idea, porque no hay investigación y porque tampoco hay un interés abierto de poder entender lo que eso significa. Entonces, la proyección histórica de quiénes somos y dónde estamos y qué hemos sido, pues yo creo que es uno de los desafíos que como sociedad tenemos que aprovechar también. Bueno, muchísimas gracias a ambos. No quisiéramos perder la oportunidad de dialogar con el público, que seguramente tiene muchas preguntas. Entonces, pues antes de darle la palabra al público, pues quisiera darles las gracias de nuevo, porque siento que este panel ha ayudado también a poner diferentes dimensiones y de pronto nuevas preguntas sobre este asunto, que de pronto a primera vista de pronto no para este público que sí es iniciado, pero para los no iniciados puede sonar un poco frío, ¿no? Y entender que detrás del tema de la repatriación hay mucho más que eso, que un trámite internacional, y tiene que ver mucho más con ese significado y con esa identidad de los territorios. Entonces, bueno, para darle la palabra al público podemos tener 3 preguntas. Gracias. Perfecto, tenemos una inquietud por acá. Otra allá atrás. 1, 2, 3. Listo. Gracias. Sí, en la casa del Marqués de San Jorge, en la Candelaria, hay una cantidad de piezas de cerámica que se exhiben, muy pocas. Entonces la idea sería que se pudieran distribuir entre varios museos del país, pero me parece que la respuesta a la última pregunta de parte de la doctora Caicedo tiene que ver cómo es que
esos destinatarios de esas piezas realmente le van a dar una apropiación social, antropológica, arqueológica a esas piezas, para que no crean que son objetos sin ningún valor, que no dejan de ser un barro bien trabajado, sino que tienen un significado, una simbología. ¿Cómo hacer esa pedagogía? ¿La recogemos? Perfecto. Vamos a hacer lo mismo de ayer. Recogemos las dos inquietudes restantes y hacemos todas las respuestas. Primero aquí, luego allá. Dime. Sí, no, hagamos aquí y luego termina allá. Buenas tardes. Entender la cosmología y la cosmovisión de los pueblos originarios es complejo. Mi nombre es Marixa Naforo Bautista. Soy de la etnia Murui, del clan Heya. Mi motivación a este foro, yo digo que cayó como anillo al dedo. Hace unos días estuvo la ministra de Cultura en Leticia entregando todo el proceso cultural de la casa cultural que va a haber allá, valga la redundancia, en ese sentido. Para nosotros, el mundo étnico, de las culturas étnicas, todo tiene vida. Absolutamente todo. Bien lo dijo usted, que dentro de este mundo de repatriación solo vale la parte científica y que hasta ahora están ustedes iniciando un proceso que es bienvenido para los conocimientos y la devolución ancestral. Cada uno y el tiempo de Dios es perfecto, así se dice el refrán. Pero nuestros conocimientos también son científicos. Y son ancestrales. Es tanto que esta es la época que los pueblos que conocemos, los incas, los mayas, los aztecas, no hemos podido identificar qué significa. Porque nos falta esa partecita. La pieza a formarse allí es la parte espiritual. Porque cada vez que nosotros llegamos y tocamos un elemento de estos, estamos tocando nuestras cosas sagradas. Y desde allí es donde se ve el despojo patrimonial y espiritual cultural para nosotros, nuestros pueblos indígenas. Porque si yo voy a una casa, tengo que tocar la puerta para ingresar a ella. Y si a mí me abren la puerta y me dejan entrar, soy bienvenida. Y si no me abren la puerta, sencillamente no puedo ingresar. Y eso es lo que está pasando. Pero nosotros solamente vemos, y me va a disculpar, de pronto sea sarcástica y suena un poco grosera, de hecho pido disculpas de antemano, y es que estamos todavía en la Gran Colombia porque se mira el patrimonio solamente de la Gran Colombia. A los pueblos amazónicos nos han dejado limitados, por allá, en un rincón. Nosotros también tenemos nuestro patrimonio cultural y que desafortunadamente poco lo estamos reclamando y poco conocemos de este proceso histórico. Conocemos de nuestro patrimonio cultural. De hecho, hace un par de años, bueno, no me acuerdo el tiempo, el patrimonio cultural de la Casa Arana en La Chorrera. Eso es un patrimonio que está constituido desde la sangre de mis ancestros, de la gente de centro. Y allí estamos. Y ha hecho un gran esfuerzo este gobierno para replicar algunas cosas y mantener ese patrimonio allá. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el procedimiento a seguir
que en el museo, perdón, en Barcelona, en la casa de los hermanos menores capuchinos, encontramos el Museo Etnográfico del Departamento de Amazonas. Yo le dije a la ministra que yo estoy reclamando mis derechos patrimoniales y culturales con ese museo. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cómo debemos hacer este proceso? El año pasado, la familia Cuiro de la Chorrera, de Nofuico, fueron los pioneros en ir a Suiza, a Francia, a todos los demás, a precisamente seguir la ruta de todo lo ancestral de ellos, sus trajes, sus instrumentos y todo lo demás. Ellos están también en un proceso con ellos. Y nuestro patrimonio desde la Amazonía, ¿cómo vamos a hacer? Yo espero que esta vez tengamos un eco para este proceso, para que podamos entender las lógicas y la función de cada una de ellas. Y el día que sigamos la ruta, simplemente ustedes me avisan qué es lo que hay que hacer. Y yo con mucho gusto, junto a mis abuelos, que son los que direccionan este proceso, para que nosotros desde la parte espiritual, que es lo primero que tengo que hacer, después estoy con este proceso y después de eso son mis abuelos. Y ellos son los que van a direccionar desde la parte espiritual la devolución de cada una de estas piezas. Porque yo no soy la encargada, yo soy una mujer y los hombres en la parte espiritual son los que llevan este proceso. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes, Juan Felipe Apráez. Muchas gracias por sus intervenciones. Quería preguntarles, reparar sobre todo por el tema de la reconstrucción nacional que planteaba anteriormente. Viendo el contraste, digamos, que hay entre lo que se exponía en el panel de cómo reciben las comunidades, pero más que las comunidades lo entendía como no a lo micro, sino casi que a lo macro, en Ghana, esa devolución de piezas, digamos, hay una celebración. Divine hablaba de la celebración. Y por otro lado contrasta con una Colombia que pese a que hay comunidades que realmente celebran, así como la comunidad Kogi, la devolución de piezas, si vemos a la gran mayoría de la Colombia que le da la espalda al valor de esas piezas, y luego hablamos de reconstrucción nacional, ¿cómo está pensado eso? Precisamente viendo esos desafíos de una Colombia que aún con los avances que hemos tenido en estos años le sigue dando la espalda a sus comunidades, a ese valor simbólico y ancestral que tienen las imágenes y los objetos de lo que finalmente también compone nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres, Divine, empezar? Thank you very much. I think I will attempt to answer the last Responder question. esta última pregunta. Sin importar el hecho de que se recibieron los objetos, todavía hubo retos. Hubo unos jóvenes o personas jóvenes que fueron a internet y escribieron en Instagram, en Facebook, en Twitter, TikTok, etcétera, cuestionando a los líderes del gobierno sobre la emoción de la entrega de una pieza o un pedazo de metal. Así que ahí tenemos un problema. Sin embargo, si me preguntas, mi respuesta sencilla sería la educación. La educación, la educación. Eduquémoslos y ellos van a entender el valor.
Así que creo que deberíamos hacer más publicidad y compartir y educar a la gente sobre el valor del retorno de estos objetos a las comunidades indígenas, los pueblos indígenas o a la nación completa. Si hacemos un esfuerzo especial, las personas van a empezar a apreciar el hecho de que estos objetos que han sido retornados son nuestra cultura, tienen que ver con nuestros medios de vida, nuestros trajes ceremoniales y lo que vestíamos antes. Y yo creo que eso puede ayudar a resolver el problema. A la mujer del Amazonas quisiera decirle también que nunca se rinda. Como dije antes, el proceso de la restitución y la reparación restitución, repatriación y reparación. Esto no es fácil, toma mucho tiempo. Muchas veces puede tomar años antes de poder recibir la entrega de un pequeño objeto. Así que no va a ser fácil, pero no se rinda. Considere seguir trabajando, continúe trabajando y un día va a tener resultados. Le voy a dar el micrófono a mi amiga acá para que responda también. Bueno, voy a tratar de responder las tres intervenciones con una sola reflexión. Efectivamente, yo creo que es la transformación del relato nacional en el caso colombiano es una cosa que nosotros nos debemos. Creo que es una cosa que ha comenzado y ha empezado, digamos, ya desde unos años para acá. La colombianidad no es la misma. Creo que ha habido muchas razones por las cuales eso se ha disparado o ha empezado, digamos, a transformarse. Y sin duda alguna, una de esas cosas que ha ayudado ha sido el tema de restituciones y de pensarse, digamos, una decolonización del patrimonio cultural. Yo aquí quisiera también manifestar algo que a mí me da temor, ¿no? Y es, bueno, aquí supongo yo que hayan hablado, por ejemplo, de la solicitud que ha hecho el gobierno colombiano, el Estado colombiano, más allá del gobierno, de restitución de la colección Quimbaya a España, que es un tema tremendamente polémico y supremamente mediático, ¿cierto? Más allá de lo que uno tenga que decir como en consideraciones mucho más precisas, yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene ese proceso, más allá del resultado, ¿sí?, es que le ha generado a la gente la necesidad, ¿no?, de garantizar que realmente esa colección vuelva. Eso se volvió también una cuestión de opinión pública, si todo el mundo quiere que la colección Quimbaya vuelva. Ahí mi temor tiene que ver con ciertos discursos que quieren que la colección Quimbaya vuelva porque es que es nuestra, porque es que la propiedad, porque es que nosotros, porque es, ¿cierto? Yo creo que eso es una versión, digamos, rápida y fácil de lo que implica entender las restituciones, pero no la suficientemente fuerte ni tampoco lo que nosotros quisiéramos lograr. ¿Sí? Lo más interesante de algo como la colección Quimbaya es la pregunta que le ha abierto a la sociedad colombiana de ¿qué carajo sabe usted como colombiano, como colombiana sobre la colección Quimbaya, más allá de que está en España? ¿Sí? ¿Qué tanto sabe usted de los Quimbayas? ¿No? ¿Qué tanto sabe usted sobre la orfebrería Quimbaya? ¿Qué tanto sabe usted sobre un periodo de 1200 años, ¿no?, de poblamiento en la zona del Medio Cauca o del eje cafetero? ¿Qué tanto sabemos nosotros como colombianos? No tenemos ni idea, ¿sí? Eso es el punto, digamos. Ahí es donde está un poco la fuerza y la potencia de estos temas en lo que implica el relato nacional. No podemos seguir siendo colombianos si no sabemos eso. No podemos seguir garantizando que nuestras generaciones futuras se puedan nombrar colombianos y colombianos si no saben eso. Estamos haciendo un esfuerzo gigante por traer todo ese patrimonio, pero con una razón profunda, y es decir, aquí no estamos hace 500 años, insisto, no es un problema solamente de la colonización española, sino un problema histórico de mucho más calado, que es de dónde viene la gente colombiana o que habitó este territorio desde los principios de la humanidad. Entonces no es menor y creo yo que estamos pues frente a un reto importante. ¿Cómo se soluciona eso?
Estoy de acuerdo con la idea que necesitamos educación, necesitamos volver a traer las cátedras de historia, necesitamos que la gente vuelva a saber que la geografía existe, necesitamos otra vez volver a tener presente el hecho de que la arqueología sirve para algo más allá que solamente llenar piezas de museo, ¿cierto? Y que eso realmente sea un propósito pedagógico, pues implica que otros sectores, no solamente la cultura esté involucrado, también tiene que estar educación y todos los otros sectores de gobierno allí. ¿Cómo hacer entonces estos procedimientos para responderle también un poco a la pregunta de la compañera Muruy? Estos procedimientos hay que comenzarlos por solicitudes formales, es decir, nosotros como instituciones estamos para ayudar, ¿sí? No estamos para resolver todo digamos, el problema legal, jurídico y demás, sino para ayudar en la medida de todas las posibilidades que tenemos misionales y en conjunto con todas las instituciones que estén involucradas. Entonces, si ustedes tienen una solicitud, lo que hay que hacer es comunicarle la solicitud primero a quienes tienen ese patrimonio en otro país, hacerle la solicitud de la Cancillería, hacerle la solicitud al ICANN del acompañamiento que nosotros podamos otorgar y con mucho gusto nosotros estaremos allí. Esto, como bien lo decía también mi colega, es un asunto que no es fluido porque tiene trámites legales de por medio y ahí es donde yo quiero también con eso terminar. Y es que legalmente hablando, la manera como se legisla el patrimonio actualmente está incompleta o está coja o le hace falta esta lógica de rematriar. Es decir, le hace falta la lógica de qué hacemos para que legalmente, ¿sí?, no sea un inconveniente lograr que las piezas puedan ser devueltas a quienes las reclaman desde sus ámbitos culturales propios, ¿no? Esa parte yo creo que es la parte más retadora. Tenemos además mucha gente que está en contra de eso. Sí. Entonces, sí creo que es importante como llamar la atención sobre los avances legislativos, legales, de procedimientos institucionales. Yo creo que es uno de los propósitos y tiene que ser además un propósito que no se vaya a reversar, ¿sí? Que esperamos que se pueda mantener. Si logramos hacer unas políticas interculturales de gestión colaborativa del manejo de piezas arqueológicas como nos hemos propuesto en el ICANN, con todas las comunidades que estén haciendo reclamos y que podamos generar los procesos para que esos reclamos sean bien hechos y que estén rigurosamente sustentados, seguramente vamos a poder tener realmente una política intercultural a largo plazo, ¿no?, que cambie el patrimonio por otra cosa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Divine y a Elena por este panel tan interesante y que creo que deja muchos temas abiertos para continuar la conversación en otros escenarios. Entonces agradecemos de nuevo a todas las personas que han participado en este foro estos 2 días y ojalá que puedan seguir participando en los 2 días que quedan en San Agustín. Bueno, muchas gracias. Rosario, muchas gracias por la moderación de este último panel en la segunda jornada. También a Elena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, así como a Divine Kwame Ogusuanza. Vamos a cerrar nuestra programación en Bogotá. Les recordamos que las otras sesiones se van a llevar a cabo en el Parque Arqueológico de San Agustín, en el Huila, los días 4 y 5 de septiembre. Allá continuaremos con estas reflexiones y en la búsqueda de una construcción conjunta para tener buenas prácticas y seguir teniendo buenas prácticas de repatriación y restitución del patrimonio. Agradecemos a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, por permitir que este evento siga siendo una realidad y, en el caso de estos 2 días, al Museo Nacional de Colombia por alojarnos. Muchísimas gracias y recuerden, obviamente, devolver los dispositivos de traducción simultánea aquí en la salida del auditorio y nos veremos entonces en San Agustín.